Mientras tanto, ya vamos dando paso a la primera entrevista de la mañana. Saludamos hasta ahora a Franklin Ramírez, el docente de la Flaxo, con quien vamos a estar haciendo un análisis de este 2022. Franklin, bienvenido acá a Entrevistas Wamra. Buenos días, gracias por la invitación. Si nos confirman por favor el audio desde controles, perfecto. Muchísimas gracias, Franklin. Bueno, quisiéramos iniciar esta conversación preguntando, tuvimos un 2022 bastante agitado, digamos, con un paro nacional, un presidente además que cierra el año con menos de 22 puntos de credibilidad, según perfiles de opinión, pero la pregunta es ¿cómo se sostiene finalmente el gobierno de Guillermo Lasso? Sí, efectivamente, quizás la característica del año político es esa fragilidad gubernativa, a pesar de la cual el presidente Lasso continúa avanzando en su agenda, eh, continúa cierra el año con relativa estabilidad política y como si el gran paro de junio de 2022 no hubiera acontecido, ¿no? Como si la oposición popular y política se hubieran desvanecido en el último trimestre. En este último trimestre quedó muy claro el juego de alianzas políticas del gobierno, eh, que articula por un lado con mucha claridad a la Policía Nacional como un actor político de primer orden, algo que se dio en junio, pero que sobre todo se afirmó con el caso de María Belén Bernal y los amagos del gobierno de cambiar la cúpula, pero que finalmente han supuesto una impunidad enorme para la policía. Es central en el bloque de gobernabilidad de Guillermo Lasso. Vimos una alianza con los Estados Unidos, que se salda con esta visita del presidente Biden, un acuerdo de asociación que pone en primera línea el problema de la seguridad en el Ecuador. Vemos que la banca cierra con altísimos niveles de acumulación y de ganancias, de liquidez en el marco de mientras el estancamiento general de la economía es nítido, y vemos finalmente el apoyo de los grandes medios, de las élites y grupos económicos del país, ¿no? Este es el bloque político, bloque de fuerza, policías, militares, el sostén de los Estados Unidos, nítido, que le da agenda. En esa visita incluso Lasso se atreve a decir que se va a lanzar a la reelección, y vemos el sostén de los grupos económicos financieros. Son grupos que no tienen que ver con un tejido democrático, popular, social, pero son actores sumamente poderosos que de algún modo explican, entre otros aspectos, ¿no? Me parece que la debilidad de la oposición también explica que un gobierno tan débil, tan despreciado por casi todos los actores políticos democráticos, pueda cerrar el año y pueda proyectar su avance defendiendo su agenda, ¿no? El PLC, se hablan de privatizaciones que están ahí, ahora la consulta popular, digamos que incluso ha recuperado cierta iniciativa política. Entonces yo creo que esta constelación de poder explica el oxígeno del gobierno, a pesar de que en la sociedad nadie quiere que el gobierno continúe. Ajá. Franklin, muy buenos días. En esa línea, justo usted ha topado el tema del femicidio de María Belén Bernal. También tengamos en cuenta las crisis carcelarias que a lo largo de este año también se han presenciado. Entonces, en esa línea, preguntarle cómo explicar la cultura de la cultura violenta en la que nos estamos sumergiendo como país. Sí, quizás el año 2022 aparece como un año de padecimiento colectivo generalizado en el que se articula la crisis económica, la crisis social, la falta de de vislumbrar alternativas políticas en el horizonte, y a esto se agrega un nivel de violencia que ha rebasado, que ha penetrado en las instituciones políticas, el tejido social como nunca se había visto, ¿no? Estas son imágenes que teníamos cercanas por leer la prensa respecto a los temas en la frontera norte mexicana, en Tijuana, hace unos años en Colombia, y de pronto vemos
claramente la penetración de los actores criminales, la expansión de la economía criminal, que va avasallando el tejido social en ciudades grandes, Guayaquil, Esmeraldas, cada vez más bonitos, ciudades intermedias como Santo Domingo, y esto se vuelve un elemento central de ya no solo de la crónica, ¿no? Sino de la dinámica política del país. Tiene que ver, a mi modo de ver, con varios factores. Uno, claramente, el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de las instituciones públicas, en el marco de la austeridad y en el marco de la primacía de los objetivos del superávit fiscal frente a cualquier otra defensa de los derechos. Tiene que ver de modo indirecto con la firma con los acuerdos de paz en Colombia, que reacomodaron la economía criminal, que reacomodaron el papel de ciertas milicias disidentes que se han desplazado hacia el Ecuador. Tiene que ver con factores transnacionales como las dinámicas de reacomodo de los carteles de narcotráfico en México, cómo penetran en Colombia, en Ecuador y necesitan de bandas locales para expandirse, para controlar el negocio. Y esto en el marco de unas instituciones públicas frágiles, de una falta de acuerdos políticos en la sociedad para tener una agenda de Estado que encare un problema de una magnitud sin precedentes. Es muy difícil pensar que esto vaya a resolverse en la próxima década. A veces parece que es un simple efecto de la incompetencia de Lazo, que sí lo es, sería un problema más estructural que tiene que ver con cómo se está encarando el Estado y con una agenda que prácticamente, como hemos visto en estos meses, está muy ligada a los estados de excepción, como si fuera un simple problema de seguridad y no un problema de derechos sociales, del lugar de la soberanía estatal y del modo en que protegiendo los derechos de las mayorías empobrecidas, se pueden tener respuestas integrales al problema de la violencia. Todo esto está por hacerse y vemos una escasa respuesta, no solo del gobierno, sino también de las fuerzas políticas de oposición para un problema mayor que está desgarrando el tejido social, no insisto en eso. Y ahora justamente con este discurso de la seguridad, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes paraguas de este gobierno, si viene una consulta popular para este 2023 que también pretende de alguna manera resolver la seguridad. Pero, ¿cuál sería el escenario finalmente de esta consulta, tanto si gana o si pierde? No sé. Sí, me parece que la consulta popular es quizás la única iniciativa con cierto viso democrático que lanza el gobierno, ¿no? en medio de este escenario, como una válvula de oxígeno para recuperar cierta presencia política en la sociedad. Yo no veo cómo gane o pierda, la consulta le pueda dar un oxígeno estable y duradero al gobierno. Es muy difícil que la consulta cambie la correlación de fuerzas, por ejemplo. Las fuerzas políticas de oposición se realineen a favor del gobierno, digamos que triunfan en todas las preguntas. Esto puede ser algo que le da un alivio político, que recompone su imagen en el muy corto plazo, porque el problema de Lazo, insisto, no solo es su competencia, sino el modo en que está encarando la agenda pública y el Estado. Después del paro de junio, algunos imaginamos que dada la contundencia de la respuesta popular, dado el apoyo a la movilización, dada el encumbramiento de la figura de Leonidas Diza, el gobierno podía efectivamente revisar, redireccionar la agenda pública. No salirse del esquema neoliberal, pero sí revisar ciertas cosas, el nivel de gasto, la austeridad. Nada de esto ocurrió. Entonces, el nivel de desprecio popular por Lazo tiene que ver con esta agenda pública y no se ve un triunfo o incluso una derrota en la consulta popular vaya a reacomodar, a redireccionar, a generar cambios efectivos en esta agenda.
Entonces me parece que es una cortina de humo para ganar tiempo, para tener iniciativa política, para controlar el discurso en el próximo trimestre, para poner en un segundo plano, para tratar de encajonar las elecciones locales, donde puede haber una mayor recomposición de las fuerzas políticas locales. Y todo, efectivamente, como dices, Vero, bajo el discurso de la necesidad de la extradición, de los militares, ¿no? El discurso del control de la violencia funciona como el principal gancho para atraer el voto popular. Ahora, es al mismo tiempo un gobierno con 20% de popularidad y muchísimo menosprecio popular, prácticamente se está plebiscitando a sí mismo con esta consulta popular, ¿no? No me parece que está en juego el contenido de las 10 preguntas, casi todas son poco sustantivas y muy poco conectadas con los problemas de la ciudadanía, sino que finalmente es una consulta popular en la que el gobierno se plebiscita, como ustedes la sociedad quiere continuar sosteniendo la agenda de este presidente o no. Esa es un poco la pregunta. Entonces se ve muy difícil que un presidente con poca credibilidad, con mala imagen, pueda sostener una campaña que va a ser corta pero intensa y en el marco de las elecciones seccionales para ganar un songa. En cualquier escenario no creo que los efectos de esta consulta vayan más lejos que el primer trimestre, puesto que las preguntas son, en la mayoría de casos, son sustantivas y no van a modificar ni la correlación de esfuerzos en el corto plazo, ni el papel de las instituciones, ni la agenda pública, ¿no? Extraditar o no a un narcotraficante no va a cambiar el problema de la inseguridad, disminuir 12 o 15 diputados no va a cambiar la dinámica de relación ejecutivo-legislativo, etcétera, etcétera. Sí puede darle un pequeño paño de popularidad al gobierno que se va a desvanecer porque va a sostener la agenda que es la que deteriora su imagen y su credibilidad en la sociedad. En esa línea también preguntarle, bueno, sabemos que como tal, frente a las crisis carcelarias se pusieron los estados de excepción, se decretaron y no funcionó, sabemos que no funciona. También está en marcha ya para el próximo año esta consulta popular que también se supone tiene la finalidad de poner un fin o al menos darle como, digamos, una de las preguntas más bien, darle mayor capacidad a la fuerza pública, o sea, que se acompañen entre la Policía Nacional y los militares para que frenen de una u otra forma la violencia y el narcotráfico también. Pero en esa línea preguntarle entonces, desde su mirada, ¿cuál sería una alternativa o las alternativas para frenar la criminalidad y la violencia también que atraviesa el país? Sí, es una pregunta complicada. Yo en primer lugar me parece que, como sugería antes, que se requiere un gran pacto, un gran acuerdo nacional, ¿no? Es un problema de Estado, no es un problema puntual, local, de alguna ciudad, de algunos lugares. Es un problema que ha tomado una envergadura colosal. Sabemos ya de la penetración del narco en instituciones políticas claves, sobre todo la justicia, las fuerzas de seguridad. Sabemos que esta penetración está muy asociada al debilitamiento estatal y a la fragilidad de las dinámicas de desarrollo local, de las dinámicas de bienestar local, de vigencia de los derechos. Y sabemos que esto viene ocurriendo en el marco de una agenda que está diseñada para dinamitar el Estado, para cortocircuitar el papel de ciertas instituciones fundamentales en el resguardo de la soberanía, de la seguridad, de los derechos fundamentales. Nada de esto se observa que en el corto plazo pueda recomponerse. Entonces me parece que este acuerdo nacional que deberían empujar las fuerzas de oposición tendría que diseñar un conjunto de políticas de Estado que efectivamente conciernen el problema de la seguridad. Vemos que hay un problema con los centros de rehabilitación, con las cárceles, que requieren políticas específicas de ahí. Se observa un problema también claramente en la fragilidad institucional de las fuerzas públicas que son fácilmente penetradas por el narco. Pero después hay un conjunto de políticas que tienen que ver con
con la generación de empleo, con la reactivación de los tejidos económicos locales, con un tema fundamental que se planteó en el paro de junio y que se disolvió, que es el acceso a crédito. Vamos, toda una agenda además de política social, de educación, de salud, de seguridad, de espacio público. Es una agenda integral que no va a poder ser desarrollada ni por este gobierno ni por el próximo, salvo que hay una enorme voluntad política. Por eso yo insisto en esta idea de un acuerdo interpartidario de carácter general para reactivar una agenda estatal que encamine una respuesta del problema de la inseguridad, que van desde una cuestión de las fuerzas públicas, del espacio público, hasta la política social, pasando evidentemente por el tejido económico. Entonces, es una agenda de envergadura que requiere un sostén político fuerte, mucho músculo político, algo que el gobierno no tiene, pero que a mí lo que me preocupa es que no se ve a las fuerzas políticas de oposición realmente inmiscuidas en esta agenda, realmente inmiscuidas en este asunto, ¿no? Hay una crítica al Lazo, qué pasa con los cárceles, los estados de excepción no funcionan, pero lo que dices tú, ¿no? ¿Y entonces qué? Me parece que ahí se requieren respuestas políticas y sociales mucho más amplias que tomen en serio la envergadura y la dimensión del asunto. Me parece que el país supone que esto es una oleada delincuencial, como han habido otras, fruto de un gobierno ineficaz. Pero ya no es eso, ¿no? Estamos ante un actor político, económico, criminal, de carácter transnacional, de muchísima fuerza, y enfrentar este problema requiere músculo político, voluntad democrática y una visión integral que me parece que los actores políticos, la sociedad política no está ofreciendo a la sociedad ahora mismo. Y ya para finalizar, Franklin, se avecinan además unas elecciones seccionales este 2023, un poco, digamos, mirando el panorama, la papeleta que ya se presenta principalmente en ciudades como Quito, Guayaquil, ¿vendría más de lo mismo? ¿Se afianza? ¿No nos escuchas, perdón? No escuché, ¿puedes repetir? Sí, claro. A ver, mencionaba que se vienen unas elecciones seccionales para este 2023 y mirando de manera rápida las papeletas, sobre todo de Quito, Guayaquil, ¿cuál es la composición de estas papeletas? ¿Es más de lo mismo o se puede vislumbrar al menos una alternativa diferente dentro de estos planteamientos electorales? Yo no veo, ¿no? La papeleta está compuesta por los actores políticos centrales que han jugado, que tienen protagonismo y que son los que conducen los resortes del sistema político nacional, ¿no? Salvo la presencia del gobierno, que es muy débil a nivel local, no va a tener presencia directa en los gobiernos locales, aunque tiene unos aliados por ahí. Pero habla de la debilidad del gobierno, el hecho de que no haya podido poner siquiera candidatos fuertes en ciudades importantísimas del país. Yo no veo ahí, no se ve en el discurso de los candidatos, ¿no? Alternativas locales fuertes, democráticas. Sí hay un juego, candidatos más de la izquierda, más de la derecha, candidatos más antipolíticos, pusilánimes, qué sé yo. Pero no se ve claramente los engranajes, las fronteras de un campo político alternativo a este momento horrible que está viviendo el país, en medio de la hegemonía neoliberal. No se ve. Yo sobre todo pienso en los escasos resultados del paro de junio, que tuvo un despliegue fenomenal en las calles, que dejó ver una subjetividad popular como ampliada, combativa, pero que luego de algunos meses se diluyó en los diálogos y no vemos que lo que sucedió ahí, que sucedió entonces, se haya transformado en una respuesta política organizada, en un sistema de alianzas, en unas coaliciones, en un espacio de acumulación política que, por ejemplo, pueda tomar banderas en unas elecciones locales o enarbolando un discurso de oposición y de alternativas políticas más amplias, ¿no? Me parece que ahí, si la gran noticia del año es que cómo Lazo sobrevive a pesar de todo, la otra gran noticia es
cómo es que un paro de la magnitud como el que vivimos no termina por producir unos sistemas de organización popular y de acumulación política que puedan enfrentar esta tragedia. Entonces, sí hay unas elecciones locales, hay que votar con conciencia, no todo es igual, hay distintas alternativas, pero me parece que están jugando dentro de las márgenes de lo establecido y no se ve que sintonicen con esa demanda popular que claramente se dibujó en el espacio de junio y del paro nacional. Y yo creo que ahí está una de las grandes derrotas, no solo de la oposición política, sino del movimiento popular, del movimiento social, que no logra traducir su capacidad de movilización en una capacidad de organización política popular más amplia, aunque esto es posible, porque si no junio y octubre del 2019 no hubieran podido tener la fuerza que tuvieron. Franklin, agradecerte por esta entrevista, muchísimas gracias y desearte también un feliz año. Gracias.